Y ya estamos en la tercera sección de Cómo te lo explico, ¿Y tú qué opinas? Y nos acompaña el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a quien le damos la bienvenida. Hola Lautaro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo Hola, está? muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, bienvenido. Bueno, Lautaro, queremos partir sin duda por lo más contingente que estos anuncios y lo que está pasando en el Congreso, ¿cierto?, durante esta jornada por los cambios que anunció el gobierno al MEPCO. Quería primero saber, bueno, hemos visto ya las distintas reacciones que ha tenido la oposición, que ha sido bastante dura respecto a las medidas anunciadas. Por lo tanto, me imagino que usted está en una misma línea. Así que primero saber su opinión y también preguntarle qué hubiese hecho usted distinto. No puedo hablar del agua en la llave, ¿no? No, dele nomás, con libertad. No, y ahí hay que hacer excepciones, digo, por la información. Recuerdo que viví como 10 años en Atacama y ahí no soportaba ningún electrodoméstico el agua de la llave en Atacama. Y siempre se explicaba, digamos, parte de la agua chañar que sí había un borde, un límite, pero hacía pedazos los electrodomésticos. Y allá en el norte, particularmente el agua tiene mucha metal, particularmente en la región de Antofagasta y Atacama. No, pero esa es una digresión porque muy entusiasmado con promocionar la sanidad del agua. Sí, eso es, pero a nosotros nos falta tomar mucha agua, deben ser 2 litros diarios. Y como expectativa, 1,5 litros estaría bien. Eso es bueno para la salud, para todo. El tema de la presión, que es un fenómeno que tiene origen en un acontecimiento internacional, como es el tema de la guerra en el Medio Oriente, que particularmente compromete a Estados Unidos e Israel, y que tiene efectos directos desde el punto de vista económico en lo que es el precio del petróleo, va a impactar, siendo que es el Medio Oriente, en todo el mundo y también en Chile. Y Chile tiene un mecanismo que le permitía una suerte de protección para que la alteración, por violenta que fuera, no tuviera también efectos devastadores en el resto de la actividad económica. Sin embargo, esta vez no resistió. El gobierno, yo diría, hizo poco diálogo en un tema que era de sentido común, digamos, o sea, todo el mundo podría haber estado disponible para construir, digamos, una política pública que fuera transversal, porque el tema del efecto que tiene en la economía el alza del petróleo es una cosa que afecta a todos los sectores, en un sentido o en otro. Yo sentí que el gobierno se ensimismó, eligió un camino, y ese camino fue habiendo hecho anuncios previos desde el punto de vista, entre comillas, de los temas de estabilidad o seguridad, no recuerdo bien el nombre, el gobierno de emergencia. Los anuncios iban en darle garantías, particularmente a la gran inversión, a la empresa, en que le bajan los impuestos, y choca contra la vía porque ahora el efecto que tiene el MEPCO es que sube los precios del mercado a propósito del precio del petróleo. Lautaro, para precisar, porque hay dos definiciones, lo que se hace frente a la medida del MEPCO, y después podemos conversar sobre las medidas como paliativas, por decirlo de alguna manera, pero primero, ¿usted está de acuerdo o en contra que el gobierno, frente a esta emergencia que usted también reconoce que existe, es real, global, geopolítica, la decisión de decir no hay cómo afrontar esto de manera permanente, hay que traspasar el alza a los usuarios con medidas paliativas, ¿es correcto o no? ¿Usted qué hubiera hecho? En mi opinión, no. Ya. O sea, ya lo he dicho. Yo creo que habían todas las condiciones, insisto, mediante diálogo si quieren, primero para pensar una vez el efecto, a quién le va a pegar y cómo va a resistir quien reciba el golpe, proteger a los sectores de las y los trabajadores, a los sectores de los consumidores que son mayoritariamente el mundo del trabajo. O sea, ¿usted se hubiera endeudado para poner plata en el MEPCO? Pero sin ninguna duda. O sea, Ninguna duda. ¿cuáles son los momentos en que hay una justificación de endeudarse? Estoy hablando del país que tiene menos endeudamiento de los países del OCDE. O sea, tiene comprometido una parte de su producto que es el 40%. Hay otros que doblan eso. No estoy insinuando que lo doblemos, pero mi pregunta es, ¿cuándo es excepcional? Bueno, esto es excepcional. Asumo yo que las guerras no serán todos los días. Asumo yo que no tendrán efectos desde el punto de vista de los combustibles siempre. Y sin embargo, eso ni siquiera se pensó. Y se traslada el
peso de la crisis a los más inocentes, a los que están en tareas de Estado, por último, tienen o tenemos la posibilidad de construir opinión desde el punto de vista internacional y para evitarle amarrar las manos de los guerreristas. Bueno, aquí en este caso el mundo a pie no tiene ni una posibilidad que no sea enterarse por la televisión. Y existían todo, yo creo que hubiera ganado muchos puntos, el gobierno se hubiera atinado. Por ejemplo, en Brasil se eliminó el impuesto a los combustibles para bajarle los precios, o sea, para poder equiparar. En el caso nuestro existía el mecanismo hecho con mucha anticipación que pudiera darle estabilidad y una banda mucho más controlable que el alza que tienen ahora. ¿Y cómo se va a trasladar esto al conjunto de la economía? Todos sabemos que cuando hay un alza en los combustibles, el alza usa combustible la máquina que fabrica pan, usa combustible el transporte que traslada el pan, usa combustible, es decir, es una cadena imposible de soslayar porque no se puede sustituir, salvo que uno tenga ya una infraestructura en base a la energía eléctrica, pero si no, no se puede sustituir. Lautaro, usted dice que le hubiese gustado que existiera diálogo primero por parte del gobierno. ¿Por qué cree que no lo hace, que no dialoga primero, porque no se sientan a conversar para evaluar distintas medidas? Yo creo que el gobierno entró, y lo digo con respeto y con consideración, tratando de objetivizar, con un poquito de arrogancia, con una presentación por adelantado de justificación, entre comillas, de gobierno de emergencia, imaginando que todas las veces que hicieran una publicidad que traslada los problemas al gobierno anterior era un cheque en blanco a favor, que había un veranito de San Juan, digamos, o una luna de miel, como le llaman algunos, y se agotó todo. Se agotó porque equivocó en un tema que es de marca mayor, que supera, digamos, miradas políticas. O sea, este es un tema que va a afectar a uno y a otro, y buena parte, el gobierno tiene una electividad a propósito de un tremendo rango de respaldo. La inmensa mayoría no pertenece al mundo de la empresa. ¿Se acabó la luna de miel? Yo no soy quien para decirlo, pero yo creo que efectivamente se agotó. Si uno mira los adelantos de encuesta, algunas hablan de que va a bajar sobre 15 puntos la validación del gobierno. Entonces ya entran en otra etapa. Y eso es... O sea, un punto de quiebre. Eso es opción del gobierno. O sea, hay un punto de quiebre por error propio. Por la forma que usó el propio ministro de Hacienda de que él no tenía por obligación hacerse el simpático. La verdad es que nadie le pedía eso. Ya había pasado el Festival de Viña y tuvieron los humoristas. El tema era ser responsable. O sea, quien tiene a cargo eso y va a tener un tremendo poder, tiene que ser responsable para conducir un país completo en una parte del país. Lautaro, ¿y qué efecto cree que esto va a tener, más allá de lo que vemos en las encuestas, en la opinión pública, en las personas? Se lo pregunto porque en más de una ocasión se ha advertido por parte de un sector de la oposición, incluso por su partido, esta opción de movilizarse, ¿cierto? Este llamado a la movilización. No digo que por este caso en particular, sino como una herramienta, ¿cierto?, legítima. A ver, yo creo, y nosotros como partido, voy a hablar solo desde esa mirada, tenemos tanta convicción y tanta valoración de lo que son los procesos sociales que jamás me voy a cansar de hacer precisiones. Los procesos sociales no son posibles de digitar desde un partido político. Lo que tiene que ser un partido es ser considerado, respetar, validar, valorar, adherir, solidarizar, cualquiera de esos conceptos, a procesos que nacen del propio mundo social. ¿Y por qué yo no quiero quitarle esa fuerza? Porque el mundo social, en Chile a lo menos, en Chile ustedes saben que hay algunos atisbos, pero en general no hay centrales de trabajadores ideológicas. O sea, son órganos unitarios, único. Por tanto, dentro de un mismo sindicato hay alguien que piensa como izquierda, de centro o derecha. O sea, no hay el sindicato de la derecha, el sindicato del centro, no. En otros países sí hay mucho. Aquí hay algunos atisbos, pero en general como conducta, como predisposición. Entonces, cuando es una palabra del mundo social, es una palabra altamente unitaria. Igual tienen cierta línea digamos, la directiva gremial. Es que eso tiene otra, o sea, tiene una propensión más del punto de vista
Sí, origen de una política de clase. sí, pero más allá de eso, ¿usted cree que esta medida va a generar molestia social? O sea, reacción del punto de vista de un estado de ánimo, sí. ¿No? Si eso, el estado de ánimo se transforma en una conducta, es otra cosa. ¿Pero qué cree usted? Es que yo no puedo imaginarme que no sea conocer algún debate. Ayer hubo expresiones de caceroleo en algunas partes de la región metropolitana. Pero de Eso hecho, es un estado de ánimo. de hecho los caceroleos o cacerolazos igual estaban siendo convocados por parte de las juventudes de algunos partidos también. O sea, No lo conozco y si lo ha hecho mi juventud, lo valoro, digamos, pero no por eso. se lo digo en alusión a lo que decía antes, que de repente solo espontáneo también los partidos también cumplen su rol y No, sí, pero no, los partidos no pueden negarse a jugar su papel, dejarían de ser partido político, sería una afectación altísima al sistema democrático, pero en o sea, los movimientos y los procesos sociales no son inventos o presiones de alguien que no sea empatar con un estado de ánimo, canalizarlo y ojalá transformarlo en corriente de opinión. ¿Qué debe hacer la contraparte que está a cargo del país? Escuchar, canalizar, negociar, o sea, conversar, porque de lo contrario no se están perdiendo un registro que no siempre se tiene. Es decir, cuando esto vale en todos los planos de la vida, digamos, cuando hay fútbol y alguien hierra un penal, va a vivir, digamos, un abucheo, y cuando uno lo acierta va a tener una aclamación. Eso está indicando que hay una valoración de parte de quienes constituyen corriente de opinión, que los que dirigen tienen que estar muy atentos a escucharla. ¿Y escucha este gobierno? Llevamos poco tiempo, lo que hasta aquí ha pasado es que la disposición de haber tomado iniciativa de convocar liderazgos que van a tener un papel que jugar en la construcción del camino, escucharlo y de verdad, o sea, tomar en cuenta los argumentos que me den en el plano político, pero también en el plano parlamentario y sobre todo en el plano social. Hay manifestaciones como las que hicieron los alcaldes que dicen que no fueron consultados y que tienen opinión y tienen planteamiento. Yo lo escucharía, total, eso a veces uno puede decir es gratis. No es más que gratis, digamos, es una gran consideración. Uno puede decir, uno atina, va a ganar un punto muy importante. Lautaro, ¿y cómo cree que se ha articulado? Hace unos días atrás usted hablaba de que faltaba cierta mayor articulación en la izquierda. ¿Sí cree que eso se ha ido subsanando con los días o todavía falta? Porque hemos visto que todavía no cuaja una sola oposición o que han tenido diferencias. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el tiempo de oposición es tan breve como el tiempo de gobierno. Eso como primera cosa. Son muy poquitos días, pero la disposición, lo que vale a veces en la vida es tomar posición, luego hacer andar esa posición y en ese camino, digamos, alcanzar a llegar a niveles de expresión alta. Hay una voluntad de las fuerzas políticas, yo diría de izquierda, de centro izquierda, de centro, porque han participado el Partido Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista. Han faltado, digamos, asistencia de todos para tener lista completa, pero los que sostuvo el gobierno pasado, incluyendo también una opinión de la democracia cristiana. Todos manifestamos allí disposición a construir el máximo de expresiones que representen una convergencia unitaria, una coordinación de unidad, y la profundidad de aquello, si va a alcanzar a ser un referente, un frente, la va a dar la vida misma que lleve este proceso unitario. Nosotros estamos disponibles a vivirlo a concho en la mayoría de las cosas que se puedan, y la unidad sí tiene que partir de una base. La unidad es el encuentro entre distintos. Y yo, si quiero cultivar realmente la unidad, tengo que asumir que voy a convivir con distintos y tengo que respetar esa diferencia de la mía o la de otros. Pero esa unidad no se ha puesto un poco en entredicho, por ejemplo, en acciones como sectores de la oposición que fueron a pactar en el acuerdo administrativo del Congreso con la derecha, dejando y excluyendo a una parte de la izquierda. Yo creo que sí, pero por ahora son temas que afortunadamente
la dirección de los partidos le hemos dado una proporción que le hacen que sea parte de una experiencia, más que un elemento vinculante con decisiones en contra. Ahí lo que ocurrió, digamos, como señal fue que hubo, por ejemplo, abstención, pero no candidatura alternativa, para decir uno de los temas. Son recursos que se pueden usar para estar manifestando identidad y no tirando el mantel respecto a lo poquito que se avance en unidad. Yo creo que va a haber lo que está anunciando el gobierno de sus propias políticas, casi una convocatoria a que vaya cada día tomando más solidez, tenga más mirada de campo, sean con mayor proyección estratégica los procesos de convergencia unitaria. Vamos a seguir hablando de esto, pero nos había olvidado algo que es bien interesante. Una entrevista a su hijo en la segunda plantea dos temas que quisiéramos pedirle su opinión al respecto. Lo primero, no es el único que ha dicho que el 1 de mayo va a ser un momento clave para el país, pero también para el gobierno. Cuando digo se enfrentan, no me refiero a ni algo violento, ni algo necesariamente tenso, sino me refiero a pasar por un test de alguna manera, que va a ser un momento clave, y quiero, voy a tratar de citar las palabras como exactas al respecto, pero son que básicamente que es un momento clave, que es un momento importante el 1 de mayo. ¿Cómo cree usted que va a encontrar el ánimo de los trabajadores y qué tan importante es esa fecha, el 1 de mayo para este gobierno? El 1 de mayo. A ver, yo hago una precisión. Él en su condición de militante, economista, dirigente, de referente de un sector, tiene una vinculación muy regular con el campo de la economía, con el campo de las propuestas y por tanto con el campo también de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, el movimiento social tiene una prueba importante el 1 de mayo. Esa era la frase. Entonces tiene él una cercanía con ese mundo mayor que la que me toca tener a mí. Eso como una cosa para despejarla, respetando cualquiera sea la sensibilidad. Yo creo que está diciendo algo que uno podría decir es bastante obvio. Este va a ser el 1 de mayo. El 1 de mayo está escrito desde que se funda como una fecha de carácter internacional en Naciones Unidas, en la OIT, referencial a representar la significación de las luchas de los trabajadores. Siempre hay una expectativa sobre él. Y yo creo que la expectativa va a ser que va a ser saber su voz cuando hayan caminado un par de meses del gobierno de José Antonio Kast, gobierno que tiene una identidad más allá de cómo se votó, en lo que son fuerzas políticas más cercanas o más de derecha, para ser más claro. Los trabajadores en general siempre están más vinculados a un mundo más progresista, más de izquierda. Y por tanto va a haber una posibilidad de lectura de parte de los trabajadores y de exposición de los trabajadores de dónde sienten están temas que son importantes para ellos y que a la fecha el gobierno o ya zanjó o no ha resuelto, por ejemplo, el tema de la multirramal. Perfecto, que podría ser otro tema también de tensión. Y quiero preguntarle también, dice su hijo en su análisis, y se preguntó no por su hijo solamente, sino porque es un dirigente, como usted decía, también del mismo partido en el cual que usted dirige. Desde su perspectiva, y quiero saber si usted lo comparte o no, dice, el principal problema de Kast puede tener no una desestabilización social, sino la pérdida de mayoría en el Congreso, y que el MEPCO, por ejemplo, todo lo que conlleva, puede facilitar descuelgues de la propia coalición. ¿Cree usted que el principal riesgo para este gobierno de dificultad de manejo político, de crisis política, puede ser descuelgues en el Congreso más que una crisis social o desestabilización social? A ver, yo diría lo siguiente. Tengo a lo mejor una mirada, ni siquiera un matiz, pero una mirada desde otro ángulo. Ya dije el respaldo que tuvo el gobierno de el presidente Kast para ser electo, abarcó, digamos, un sector muy amplio, muy ancho. El presidente con más votos de la historia. Pero por tanto con más sectores desde el punto de vista político-social respaldando. Sí. O sea, porque si alguien asocia que todos esos votos son de la derecha, comete un tremendo error.
Ahí hay una manifestación de insatisfacción, una observación a lo que había pasado históricamente, todo lo que quieran, y gente entonces del mundo del trabajo hizo opción y respaldó, digamos, esa candidatura. La representación parlamentaria que logró, que también es muy importante, también se alimentó o hizo un feedback, como se quiera llamar, lo digo en términos positivos, de ese sentimiento que había. Y logró una electividad muy alta. Ese mundo, el mundo parlamentario, que yo conozco a lo menos en una parte parcialmente, digamos, por haber estado en el Parlamento un par de periodos, tiene una obligación de relación con su base social. Y ocurre muchas veces, y lo viví muchas veces, que más allá de las grandes explicaciones mundiales, de la estabilidad y las orientaciones de carácter estratégico, al final la gente dice, perdóname, pero yo tengo que llegar a mi territorio a defender esto. O sea, ¿se le podrían descolgar de ciertas iniciativas en el Congreso? Por lo menos va a haber una reflexión. O sea, no van a ser cheques en blanco, que hagan lo que hagan. Yo no quisiera meterme en la cabeza a ningún parlamentario. No le estoy quitando con esto una solidez desde el punto de vista de su identidad política con el gobierno, sino le estoy entregando una valoración de que hay gente que va a reflexionar con cuál sea la forma de registrar y recibir la población que él representa. Lautaro, ¿qué tipo de oposición quiere ser el PC durante esta administración? Porque una de las materias que siempre se le enrostra, ¿cierto?, a su partido es que, no sé, que fue poco colaborativo durante la administración de Sebastián Piñera, o que ya en estos primeros pasos en el Congreso o se abstiene o rechaza. ¿Cómo definiría usted el tipo de oposición que quiere ser el Partido Comunista? La oposición, primero, con una identidad de una oposición de izquierda. Primero, la identidad. Segundo, una oposición que ojalá se cree en condiciones para que sea lo más constructiva. Es decir, que le toque tener posición frente a políticas públicas que a nuestro juicio vayan en beneficio del país, de la mayoría. Y eso ya no somos nosotros los que vamos a hacer esas políticas públicas. Porque vamos a apoyar todo lo que beneficie al país. No será una oposición prejuiciada que tiene posición tomada de antemano. ¿No van a ser obstruccionistas como les acusan algunos en la derecha? Yo creo que esa acusación es gratis respecto al Partido Comunista. Yo les pido que conozcan la historia completa del Partido Comunista y hay una coherencia total de un tremendo sentido de responsabilidad para las cosas que ayudan, valorarlas, validarlas, y las que no, ser muy crítico y denunciarlas. Y vamos a hacer todas aquellas cosas que nos parezcan, que son de beneficio o que afectan. Por ejemplo, el limitar el tema del CAE a 30 años. Nos parece, digamos, una aberración de humanidad, o sea, de sentido de dónde estamos parados, digamos, hoy día. Imaginarse que hoy día, a diferencia del tiempo en que yo era estudiante, hay límites para estudiar en la población. O sea, de gratuidad. Sí, no, en la facilidad para estudiar, por cierto. No, digo que es el límite de los 30 años para la gratuidad, no para el CAE. Por eso, pero correcto. Para la gratuidad significa no hacerse cargo de que cambió la humanidad, que hoy día hay una civilización mucho más cercana a seguir conociendo, a seguir estudiando. Pero por otro lado, hay otro elemento que debe estar muy cerca de ello y que es mientras más formados, mientras más inteligentes, mientras más validados están los conocimientos de la población y son más altos, mucho más productividad, mucho más eficacia. Ya, pero en concreto, ¿sí están dispuestos a colaborar en ciertas iniciativas, como dice usted, que sí vayan en beneficio de las personas durante esta administración? Pero es que siempre es lo que se les acusa a ustedes. No, es que hay un prejuicio. Yo no quiero protegerme con el llamado anticomunismo, que lo hay, que lo vivo. Que lo ¿Cree que lo sigue habiendo? Siempre lo había. No, por cierto. O sea, yo siento que cada vez que hacemos una formulación, no voy a decir qué medio, pero todo se lo va a imaginar, las manifestaciones con conceptos añejos, porque, por cierto, si uno sigue hablando de los intereses de la clase trabajadora, eso de añejo, habría que hablar, digamos, que los intereses son planos, da lo mismo si uno tiene mucho o poco, porque al fin cada uno va a buscar la felicidad de otra manera. ¿Y en ¿no? este gobierno hay más o menos anticomunismo? Por definición per se, escuchemos los discursos de los liderazgos republicanos, mucho más allá todavía.
¿Eso quiere decir que hay más? Hay, claro, una exacerbación mayor, por cierto, de descalificar el aporte que deben hacer, no solo pueden, deben hacer el mundo que tiene un pensamiento. Si el pensamiento nuestro abarca a premios nacionales, a grandes patriotas, a nobles de Chile, pero también a los trabajadores más destacados, a los que ganan más premios, a los que más se consagran. Es decir, tiene una idea de la sociedad debe cambiar, ser distinta sobre la base de potenciar lo mejor de ella y no al revés, digamos. Se lo preguntaba también porque siempre en sectores de derecha le enrostran hasta el día de hoy, ¿cierto?, la postura que tuvo, por ejemplo, el Partido Comunista cuando durante el estallido social no quisieron participar del acuerdo por la nueva Constitución, o cuando al día siguiente del estallido inmediatamente le pidió la renuncia al expresidente Sebastián Piñera, como por esos episodios que constantemente se recuerdan. Si es que usted lo ve como que... O el estado de excepción. O los estados de excepción, pero también, bueno, ahora mismo se rechazaron para esta prórroga, pero bueno, también lo hicieron durante la administración, lo hicieron durante la administración también del expresidente Gabriel Boric. A lo que voy, siempre se le cuestiona al PC que está en una postura de rechazar, abstenerse o restarse. Recordando esos episodios. Yo pondría más de relieve momentos como las grandes marchas que encabezó, por ejemplo, Elena Cafarena para el derecho a voto de la mujer. ¿Y por qué no poner eso al centro? O las grandes marchas para lograr los 8 horas de trabajo para el mundo del trabajo. O el derecho a voto a la juventud. O, en fin, la escolaridad, digamos, más completa. O la universidad para todos. O sea, también son formulaciones que ha hecho el Partido Comunista. Fíjate que el año 52, Allende y Laferte fueron los primeros en presentar un proyecto de nacionalización del cobre. Lautaro, cuando uno llega al día de hoy, ideológicamente, porque como que no se puede hablar de ideológicamente, uno le pregunta a ustedes de izquierda, de derecha, y como que en general no quieren ubicarse ideológicamente. Si en vez de línea de tiempo fuera una línea ideológica de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como usted quiera decirlo, ¿el Partido Comunista está ideológicamente más a la izquierda o menos a la izquierda que el Frente Amplio? Hoy día, el Frente Amplio de hoy. No, yo tengo históricamente la opción formativa de definir mi identidad. Ya, pero ¿ustedes se ubican a la izquierda del Frente Amplio? No, nosotros nos ubicamos a la izquierda y cada partido tendrá que definir dónde se ubica. Ya, pero ¿dónde ve usted? Si yo le digo dónde ubica a republicanos, no me va a decir que se ubiquen ellos. Yo no ubico a otros. No me toca a mí definir si otros que no sean sus autodefiniciones. Tal partido es socialdemócrata, pero porque lo dijo ese partido. Yo puedo decir, yo no lo soy y me defino en esta otra tendencia. Yo no podría definir, primero porque no tengo claro la propia autodefinición que ha hecho en este proceso que lleva, están en un congreso ideológico ahora, el Frente Amplio. Y es su primer congreso, porque antes no eran un solo partido. Entonces, entrometerme en ese debate por una tendencia, un sector... igual chuteo para el córner porque, por ejemplo, al republicano no le cuesta nada calificarlo de extrema derecha y si los califican... Pero es que son definiciones de ellos mismos. No, ellos no se autocalifican de extrema derecha. Ellos se califican por lo menos de furibundos diferenciadores para no ser anticomunistas. Y yo con eso tengo ya una definición. Ok, ya. Lautaro, respecto de lo que estábamos hablando de la unidad de la oposición, usted decía que dieron los primeros pasos, que todavía están en los primeros días. ¿Ve a alguien que pueda asumir el liderazgo aglutinador del sector de ustedes? Porque en esa búsqueda de encontrar un relato común hasta ahora se ha visto media complicada la cosa cuando uno habla con los dirigentes de los distintos sectores de la oposición. Yo creo que sería un tremendo error político, antes de hacer madurar un proceso unitario, instalar un liderazgo. Es poner la carreta delante de los bueyes. Cada tiempo va a ser capaz de preñar el liderazgo que corresponda en tanto haya maduración de un proceso real. Lo otro es forzar una articulación subordinada a partir de un nombre y no de contenidos. Entonces me importa mucho más cuánto avance la unidad, porque está avanzando. Llegaremos al momento en que sistematicemos bien
qué contenidos, vamos a llamar de carácter programático o contenidos sencillamente, son los que nos articulan. Después de eso veamos quién lo encabeza. Ya, pero ahora no ve a nadie que pueda asumir o en el futuro asumir O ese veo rol. a muchos. O Pero veo a no muchos es como y no. obvio el expresidente Gabriel Boric y no podría pasar un fenómeno como pasó en su momento. De hecho, en algún momento lo conversamos con usted de la expresidenta Bachelet, que existiendo ella, como usted de hecho usó una metáfora algunas como un árbol fuerte, ya, pero el árbol fuerte a veces también da sombra y otros no crecen, no florecen. Entonces no podrá pasar que no haya otros liderazgos en su sector si está presente la imagen del expresidente Gabriel Boric. ¿No es él el líder natural de todos ustedes? En beneficio del proceso, y lo digo incluso en beneficio del propio liderazgo de Boric, yo espero que no. Yo espero que de verdad esté abierto, muy abierto todo el mundo, primero a profundizar los contenidos que sistematizan nuestra articulación unitaria. O sea, espera que por beneficio incluso del mismo no se dé por descontado que él tiene que ser el próximo líder de la oposición. Porque sería crear una condición que de gratis podría hacer una discusión con él y él de verdad no tiene ninguna gana de entrar en esa discusión. Sería muy ingrato y no justo, ¿no? A eso me refiero. Yo creo que, para decirlo derechamente, yo creo que hoy día está pendiente, desafiado, evaluar la experiencia. Yo no me cierro, preguntémonos por qué. Pues tenemos una obligación con Chile. Hecha esa evaluación, actualizar los planteamientos que son categorías de propuesta programática o parecida a eso, y de ahí van a surgir los liderazgos del caso y después hay caminos para dirimir. Usted cuál decía es igual mejor que o peor. veía muchos. Usted igual dijo Por que eso veía digo, muchos. hay mecanismos que van a resolver. Hay tantos como hoy día los liderazgos sean... No, pero te dijo que veía muchos que podrían figurar para convertirse en el liderazgo, pero no mencionó ninguno. No, ninguno, porque sería otro error mío, digamos, en un medio, instalar un nombre sería abusivo respecto a los que no instalen. Y Ya. eso no me parece. Pero a Janet Jara la ve como uno de los posibles liderazgos. No lo define el Partido Comunista. Los liderazgos no los define un partido. O sea, el partido puede proponer, postular, poner a disposición un cuadro. Los liderazgos los va a definir un proceso de empatía con un movimiento. Y ese movimiento tiene todavía que construirse. ¿Cree que Jara le hizo daño de alguna forma al Partido Comunista con esto de que si se iba, no se iba, que si renunciaba o no renunciaba? Ese es un intercambio en la interna del partido que yo voy a vivir con todo el respeto del mundo. Pero si aquí no sale. Era... No le vamos a contar. No, pero No le es que vamos a hay contar. cosas que Esto son... Queda entre nosotros nomás. Hay cosas Nadie que se va a enterar. hay cosas que son abiertas, evidentes. No sentí nunca que Gladys, cuando se postuló candidata presidencial, haya manifestado y se haya sentado sobre la base de una diferencia con su propio origen, digamos. Es decir, no, esas cosas son temas que tienen que aconchar, tenemos que ver. Es que parece que está diciendo que sí, cuando compara en el fondo la manifestación de molestia de A ver, Janet Jara ¿cómo? con una Gladys Marín que no lo hace, no está diciendo que sí Lo que genera un daño. estoy diciendo y que dije público fueron las formulaciones que se hicieron y que fueron públicas. Y formulaciones que se centraron respecto del PC. Digamos. Pues lo otro no me tocaría a mí hablar, digamos. Yo espero que la experiencia y la síntesis que vamos a hacer sea constructiva para toda la militancia del partido en igualdad de condiciones, para todas, incluyendo la compañera Janet Jara o incluyéndome a mí mismo y a todos los que somos parte de este colectivo Partido Comunista. Lautaro, ¿y ve una coalición de nuevo con todas las fuerzas de izquierda que estuvieron detrás del gobierno del expresidente Boric o cree que eso no va a cuajar? Si me pregunta por los desafíos que tiene Chile, desde mi mirada, por cierto, dado un gobierno que es la antítesis, digamos, para no decir la extrema derecha, digamos, para no descalificar de esa manera, pero no digo la antítesis de lo que es la mirada nuestra. Yo esperaría, digamos, yo creo que son tareas de marca mayor desde el punto de vista estratégico y amerita la más amplia unidad. O sea, ojalá una fuerza todavía más amplia que la que tuvimos con el gobierno Boris. ¿De dónde puede lograrse hacia el centro un papel mucho más activo de la ABC?
hacia la izquierda, muchos movimientos que hoy día no ¿Fue un tienen... error del expresidente Boric no incluir desde un comienzo a la ADC en el gobierno? De hecho, nunca la incluyó. No, yo creo que fue una opción de la ADC, yo la considero con respeto. O sea, uno puede tener No, la pero mejor idea. nunca la invitaron, y de hecho dijo, en la primera entrevista que dio, dijo que la ADC no iba a ser parte del gobierno. No, yo creo que la ADC tuvo más señales que las que uno podría imaginar Oye, de querer, digamos, tener un intercambio, pero al final la vida dijo también que había sido sabia la posición que tomaron, desde una posición propia. Ok. Y se nos va a eso acabar el tiempo y no podemos dejar algo fuera que es súper Sí, relevante. Bachelet. La ¿Qué le expresidenta pareció? Bachelet. a mí me parece un capital político, cultural, ideológico, histórico, que representa, digamos, todo un tiempo y todo un sector de tremenda ascendencia en el mundo nuestro. Pero la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de no apoyar la Me parece candidatura, un tremendo de retirarla. error. Me parece un error, me parece que muestra, yo tenía una mirada distinta sobre Kast, muestra, yo no sé si son opiniones propias o presiones, no quiero ¿A qué se meterme en refiere eso. con una mirada distinta? Aquí va a haber un poquito más de grandeza. Yo creo que fue una idea muy pequeña que te achica el liderazgo de un jefe de Estado. O sea, afectó, para mi gusto, valores de estadista, porque en Chile no hay otra persona que tenga más acumulado, para ellos es lamentable que sea este sector, pero la verdad es esa, digamos. Dos veces presidenta, 2 veces misiones de primer nivel a nivel de Naciones Unidas, la primera mujer presidenta, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se refiere con, no sé si fue una decisión propia del presidente Kast Yo o presiones? Yo ¿A qué se espero refiere? que, porque todos sabemos la relación que tiene nuestro país y el presidente con Estados Unidos. Yo espero que no haya una presión de Estados Unidos de impedir, dada la posición que tiene Bachelet, y que tuvo, digamos, Boris, que presentó a su vez a Bachelet. Entonces hablaría de un tema bastante complicado, digamos, de grandes decisiones que tienen connotación mundial. O sea, ¿cuándo íbamos a tener la posibilidad de que una figura de esa dimensión, nuestra, chilena, que tiene además cierta anchura y transversalidad en Chile, tenga la posibilidad de dirigir Naciones Unidas en un momento en que está puesta en juego la paz en el mundo? Que el canciller dice que no tenía opciones. Mucho Bueno, trabajo, pero- que era muy difícil. Bueno, pero yo creo que si uno operara así en las Olimpiadas no llega nunca una selección, digamos, o sea, porque es difícil, los otros son más grandes, vamos a perder de antemano. Lautaro- No, las batallas hay que darlas, y hay que darlas con argumentos. Lautaro, y para cerrar el tema de Bachelet, ¿cree que esto va a traer o trae, le pregunto, alguna consecuencia con la relación del gobierno y la oposición? Para el PC, ¿esto pone más cuesta arriba mantener buenas relaciones con el gobierno o no? No, para el PC es muy claro, categórico, una diferencia con el gobierno a propósito de me gusta la falta de solidez del punto de vista de política internacional con carácter de Estado, que está mostrando la posición que se toma, digamos. O sea, una posición que yo asumo la toman por una mirada un poquito sectaria, pasándole cuenta, paga la cuenta a Bachelet, pero le pasan cuenta a Boris, ¿por qué no lo habló antes? Bueno, pero eso son cosas que tienen que verse con Boris y no con Bachelet, digamos. O sea, podría decir lo mismo, pero sin embargo vamos a apoyar porque de verdad todos asumen que es la gran estadista a postular hoy por hoy, mañana pueden haber muchas más, y sin embargo no le damos a respaldo. Fuerte Y sectaria. aceptamos Fuerte que, decir sectaria, que es algo sectario. claro, ahí hay una mirada sectaria, evidente. O sea, no, es fuerte decirlo también respecto del gobierno. No, yo creo que se parece mucho y suavemente a la realidad. O sea, Mucho quisiera, suavemente, ya. quisiera darme cuenta de qué concepto podría discutirse cuando hay una posición que, mira, nos costaría muy caro. No lo vamos a hacer porque explicaciones ya no del presidente, sino del canciller, y las otras de parlamentarios. Porque se equivocaron, si ustedes creían tanto que había que postularla, porque adelantaron. O sea, todo eso, esto no se trató bien en las conversaciones, dicho por el presidente, me parece,
Porque a esta altura las vocerías se confunden, pero todas están asignadas en ese lado. Nada de eso es de fondo. Nada de eso desautoriza la capacidad. Y estoy hablando en un momento, no un momento cualquiera, de Naciones Unidas está en jaque. Está cuestionada si de verdad es Naciones Unidas o es hasta donde le gusta Estados Unidos. Y estamos en las puertas que si la locura continúa, hablar de tercera guerra mundial va a ser mejor vivir y ojalá sobrevivir a una tercera guerra mundial. Lautaro, ahora queremos pasar a nuestro lado C, queremos ver si se despeina un poco. Sabemos que no le gusta tanto, ese pero... no es comunista, es de distinto, de diferente. Pero queremos saber, a ver, primero partir por algo que nadie sepa usted. Es que es muy difícil, yo soy un ente social. No, pero algo No, humano, pero pues, puede ser algo humano. humano, puede ser... Qué sé yo, no sé, un talento oculto. Puede ser algo así. No, yo creo que no se me ocurre qué transparentar. Ay, pero cocina, baila, no Canta. sé. A ver, me gusta, si me gustaban, pues ya pasó el tiempo, ir a mucho a la fiesta. ¿Eres bueno para la fiesta? Sí, mucho. Mire. Hacer mucho deporte. ¿Qué hacía? ¿Qué deporte? Atletismo y fútbol. ¿En serio? ¿Atletismo? ¿Y era ¿Quién atletismo? bueno para el fútbol? En las dos áreas, cuando tenía capacidad, lo que pasa es que yo tuve una limitación cardíaca Ah, chuta. de joven. Y entonces mi capacidad de rendimiento por alta competencia se limitó. Pero tenía pasta. competí, digamos, por lo menos en los interescolares, pista atlética de ceniza del Estadio Nacional Sí. y en fin, y con muy buena marca. A ver, ¿pero qué corría? En 1000 metros. 1000 metros. Eso es semifondo. Sí. Y sí, me gustaba mucho. Igual que me gustaba mucho el fútbol, pasó lo mismo, digamos. Tuvo las limitaciones, después ya uno hace deporte por recreación, pero sin exigencia. No es lo mismo estar compitiendo, la exigencia ahí ya es diferente. Bueno para la fiesta y bueno para el pololeo también, ¿o no? Podría ser. Eso es un sí. Eso siempre es un sí. Siempre es un sí. Podría ser, digamos. Pero es que esa calificación de bueno O sea, lo tiene que hacer bueno otro. en el sentido no de bondad, sino que abundante en pololeos. No, sí, puede ser, digamos. Hay una... Como insulsa, tenemos que hacer un ranking aquí. No, pero siempre con consideraciones de intensidad, o sea, no con locura, digamos. Sino Siempre con respeto. Lautaro, y algo de lo que esté orgulloso, de lo que se sienta orgulloso. Bueno, uno siempre traslada a otro. Yo me siento orgulloso de mis hijos, digamos. Yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Creo que hemos cultivado junto con mi compañera valores. Entonces un núcleo muy solidario, con valores muy... Más allá de la política, no todos tienen intensidad de militancia igual como Fernando y yo, digamos, pero ahí hay, digamos, van a encontrar siempre amistad, solidaridad, cercanía, ayuda. En eso siento que hay un aporte que he hecho desde mi mirada y mi actuación. Último libro que leyó. Venía conversando de eso. Yo tengo ahí el último libro que leí es uno de Mario Amorós, que son 2, La Pasionaria y el libro sobre Gladys. Esta dirigente española de medio de la guerra. Es un civil libro y todo muy eso, La contundente. Pasionaria. Yo seguí varios escritoras españolas que hicieron trabajos sobre lo que Almudena fue Grandes, por ejemplo. Almudena y otras, Grande, sí, claro. creo que leí todo lo de ella. Y me impresionó mucho Corazón helado, digamos, como primer libro muy potente. La María Dueñas también, Julia Navarro, y este libro Dispara tú, Yo estoy muerto. Es decir, entonces, sí, ese tipo de libro... Miren, no me Y lo es había- buen, no me lo es había buen imaginado. lector también entonces, eso Sí, también sí. estaba ahí oculto. Y no me lo había Javier- imaginado leyendo Frígenes. Javier Cerca, Apadura, yo creo que también lo he leído casi Leonardo todo. Padura. Lautaro, y algo que piensen que Pero ustedes... alguien me dijo que nombrara a una persona que es muy, muy linda para mí, se fue ver. ya. Marco Sana, no sé si ustedes lo conocen. Él es un escritor español que fue preso a los 15 años. De hecho, la paloma de Picasso, ¿Ya? dicen que Picasso se la dedicó a Da él. igual. Mira. Y estuvo preso de los 15 a los 35,
Fue uno de los presos más largos del franquismo. El Franco. Y él cayó preso y era joven porque corrió menos, corrió para el otro lado, digamos, y estuvo, y entonces, no recuerdo exactamente hoy día el nombre, pero recomiendo el libro, Decidme qué es un árbol, que su biografía se llama Marcos por su padre y Ana por su madre. Entonces adquirió el nombre de Marcos Ana, un gran español, una persona muy bella. Y ahí van a ver la intensidad y la intimidad, digamos, cómo él abordó cuando sale de la cárcel a los 30 y tantos. Decidme cómo es un árbol. Sí, así se llama el libro. Es precioso. En Google me ayudó. No es que Lautaro, ¿y algo que piensen que usted hizo, pero que se lo atribuyan, pero que no tiene nada que ver? Deben haber muchas cosas, porque yo fui el secretario, la máximo dirigente en la lucha clandestina desde la juventud, de la Jota. Entonces, muchas cosas, yo no me acuerdo bien la anécdota, y no quiero echar a nadie al agua. Digamos, pero, no, pues sí, eso se de eso se trata. Entonces, hay mucha actividad que asumían que eran de mi responsabilidad, para bien lo digo, porque para mal podría uno correrse. Y de verdad era porque alguien dijo... ¿Pero no se acuerda de nada? El secretario de la Jota. O algo de la política más actual también puede ser. De un ejemplo. Alguna cosa que no hizo. No, en eso entonces fui involucrado en muchas actividades por solo hecho de tener ese cargo en la juventud. Y de ahora no recuerdo que las cosas son más públicas, se conocen más, uno sabe lo que el otro hizo, digamos. Y a mí eso no me incomoda. ¿Y su mejor amigo hoy día en política o su mejor amiga en política? ¿Tiene amigo en política? No compañero, no militante, no, amigo, en serio. Cuesta mucho, yo no sé, la facilidad de cultivar amigos cuando uno tiene tiempos cortados, digamos, o sea, vive intensamente 4 años en una cosa, otros 4 en otra. Uno puede cultivar cercanía. Yo, por ejemplo, siento que hicimos cercanía con el Aldo Cornejo, por ejemplo, porque estuvimos juntos en una tarea de la Cámara, o con el Sergio Aguiló. Estoy hablando más allá de la fila del partido, porque ahí tengo muchos conocidos como ellos. Y compartimos en la diferencia, pero con la tranquilidad de que había confianza. ¿Y alguien que le caiga mal en política? No ¿Con el tengo que prejuicio. se lleve mal? No, ¿Y con el que se lleve abiertamente mal? No, es que no tengo prejuicio en ese plano. No, asumo a ¿Alguien, cada persona como es nomás. ¿Y alguien de derecha que le caiga bien? Que tenga buenas migas. Yo creo que hay gente, estoy pensando, no sea el abrazo del oso para ninguno de ellos, vamos a decir, pero sí, tiene que haber gente yo no tengo prejuicio en ese plano. No. Y por último, Lautaro, algo de lo que se arrepienta. Deben haber también muchas cosas, pero no me arrepiento de qué identidad deportiva tengo, digamos. Además de origen porteño, entonces ahora más encima reivindico. No, yo soy chileno, dicen. ¿Cómo? Colo-Colo. Chile, Colo-Colo, ¿ya? Y Wander, porque soy de allá, digamos, Sí, todas pues. mis amistades de cabros chicos eran wanderinos, digamos, todos. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, muchísimas gracias, Muchas gracias por habernos acompañarnos acompañado. en este tercer capítulo de la segunda temporada de Cómo te lo explico. Muchísimas Muchas gracias. a Muchas ustedes. gracias. Hay que venir más entrenado. Gracias, Gino. Y nosotros nos vemos entonces el próximo miércoles. Próximo miércoles. Así es. Nos vemos. Chao. Chao.